Tengo el remedio. 7 de la mañana, 34 minutos. Continuamos con más información aquí en Arriba Bogotá, Lina. Y hoy en Le Tengo el Remedio vamos a hablar de un tema, ya lo habíamos abordado aquí, el tema de salud mental, con la psicóloga Laura Jimena Piramán de la Cruz Roja, que nos va a ayudar a entender muy bien lo que está pasando, cómo podemos abordar diferentes situaciones complicadas y crisis en cuanto a la salud mental. Primero, doctora, bienvenida, gracias por acompañarnos. Y buenos días. Muchas gracias. Explíquenos nuevamente qué es lo de la salud mental, cómo esto nos afecta nuestra salud cotidiana y luego vamos entrando al tema de las crisis. Claro que sí. Bueno, es muy importante también que podamos hablar de qué es la salud mental. Y para esto a veces pensamos que puede ser la enfermedad propiamente, como no tener salud mental es cuando hay alguna enfermedad, depresión, ansiedad, estrés, pero no necesariamente. Al hablar de salud mental es importante que tengamos presente que es cómo tenemos espacios de bienestar integral, que esto implica también un bienestar físico, un bienestar emocional, un bienestar cognitivo, ¿cierto? Que podamos pensar con tranquilidad, que podamos tener unos espacios donde podamos estar lo que llamaríamos bien, que hace parte de eso y cómo lo llevamos a diferentes contextos. Contextos, doctora, en los que en las últimas horas han tenido al país pasando por una montaña rusa de emociones, primero relacionado con esta situación que se vivió con el país norteamericano y el rompimiento por esas horas de esas relaciones diplomáticas que tienen a muchas familias que están aquí y que saben que sus familiares están en Estados Unidos sin documentación, con los nervios de punta, esperando que los deporten o el tratamiento que esas personas reciban, pero también todo lo que está pasando en el Catatumbo, por supuesto la situación económica del país. ¿Cómo estas informaciones o estos contextos de lo que pasa de manera muy global en nuestro territorio nacional pues puede afectar nuestra salud mental? Bastante, y fíjense que también tenemos una diferencia significativa y es las personas que nos podemos encontrar al interior del país, que de cierta manera no vivimos directamente esta situación que ocurre, por ejemplo, en norte de Santander, ¿cierto? Pero que eso no implica que generen emociones, que genere incertidumbre, que genere angustia de qué es lo que está sucediendo, e incluso algunos también nos escribían estos días, algunas personas nos decían cómo podemos apoyar desde acá, desde el interior del país. Pero a su vez tú también pones otro contexto y es lo que pasa fuera del país, lo que pasa a nivel mundial. Y no podríamos dejar de lado pues las crisis que hay de manera diarias, que hay alguien que perdió su trabajo, ¿cierto? Que hay alguien que quizá algún familiar lo tiene enfermo. De hecho, muchas de las personas que en este momento nos pueden estar viendo pueden estar pasando por una crisis, por todas estas temáticas que estamos abordando el día de hoy. ¿Y cómo se puede enfrentar una crisis de esta para que no se complique aún más la situación, para no agrandar más la situación emocional, pero solamente con los pensamientos? Ya muchos lo han dicho, muchas de las cosas malas que uno cree que podrían pasar pues son prácticamente imposibles. Pues hay veces que pasan algunas cosas que la gente no quiere, pero por lo general no pasan, y todo eso tiene que ver también con el tema de la ansiedad. Y por ejemplo, mucha gente el fin de semana, el domingo ya no hay visa, se canceló, ya no pueden ir a pasear, no pueden ir a ver los primos, los niños que estaban pendientes de ir a ver a Mickey, ya se acabó la historia y se acabó el sueño. ¿Cómo abordar esto? Claro, para esto entonces aparece una palabra grandota que es la incertidumbre, y la vivimos un montón en COVID, ¿cierto? En toda esta pandemia pues vivimos incertidumbre de manera constante. Nuevamente aparece y es algo que ha estado en nuestras vidas todo el tiempo. Estos días estábamos revisando algunos artículos y mencionan la incertidumbre ha estado siempre. Lo que sucede es que ahora somos un poco más conscientes de qué sucede con ello. Para esto es muy importante poder generar diferentes estrategias de autocuidado, y dentro de estas va a estar el tener unas rutinas definidas, ¿sí? Cobran un sentido mayor el que podamos tener una rutina, tanto las personas que están, por ejemplo, desempleadas, ¿cierto? Porque a veces como, bueno, ¿qué hago? ¿Me levanto? ¿No me levanto? ¿Qué podemos hacer? Las rutinas cobran un significado bastante importante y se une con el pensamiento. Cómo podemos estar ocupados y sintiendo que ese tiempo que estamos teniendo en el día a día, pues tiene un valor también para ello. Adicional a esto, también los logros. Cómo podemos identificar pequeños logros que van a generar un poco más de tranquilidad para esto. Y a su vez, un tercer elemento puede ser el que tengamos muy presente qué está dentro de mi control y qué no está dentro de mi control,
¿sí? ¿Qué cosas puedo yo controlar y qué otras cosas no, dependen de otros y hasta ahí pues tengo como un alcance, un límite? Doctora, en esos procesos a veces podría hacerse una lectura muy fría y muy por encima de que no nos importa lo que pasa en el país o no nos importa lo que le pase a nuestro vecino, a nuestros familiares o lo que sea que esté pasando con los colombianos en el exterior. ¿Cómo transformar esas emociones en algo que no llegue a convertirse de pronto en una sensación nula, en la que a mí me deje de importar el contexto en el que estamos como colombianos? Y definitivamente tenemos que estar conectados con lo que está pasando, por ejemplo, en norte de Santander. Totalmente. Así no vivamos en ese territorio. Entonces, ¿cómo hacer ese paso sin que eso se nos convierta en paisaje? Claro, y ahí hablamos de la empatía fuertemente, ¿no? Cómo yo puedo ser empático con las situaciones que están viviendo las demás personas sin que eso tenga una afectación directa en mi salud mental. Desde allí va a ser muy importante que ustedes puedan identificar qué pueden hacer. ¿Sí? ¿Qué podemos hacer en la situación de Norte de Santander? ¿Hay algún familiar al que podamos llamar y podamos estar pendientes? A veces creemos que tenemos que hacer grandes cosas para las personas que están allí y la escucha activa es fundamental en ese proceso. ¿Cómo puedo yo escuchar a otra persona que está dentro de esa situación? ¿Qué puedo hacer yo también, por ejemplo, con las personas connacionales que están llegando? Si sé que algún familiar, que algún amigo, pues tiene su familiar allí, por lo menos llamar y preguntarle, ¿cierto?, cómo está, qué ha pasado, ha sabido algo. Y eso hace que estemos en conexión con estas situaciones que están ocurriendo, pero a su vez que sintamos esto de, bueno, estoy haciendo algo para que esta situación pueda tener un impacto menor en las personas. ¿Cómo podría afectar exactamente esto, el impacto en las personas cuando, por ejemplo, digamos, nosotros no conocemos a nadie en Norte de Santander, por decir algo. Estamos hablando de tema personal, pero uno conoce a alguien que tiene un amigo. Ahí puede ser el tema de la empatía, porque de pronto uno dice, no, pero es que eso no es problema mío. Sí es problema de todos porque estamos en un contexto social. Y después le toca a uno o lo afecta directamente y dicen, ay, pero es que nadie ni me pregunta cómo está. Claro. Uy, eso que acabas de decir es muy importante, es muy valioso. Y creo que muchos lo hemos vivido en algún momento y es sentir que para los demás no soy importante o lo que me está sucediendo no es importante. Por eso el preguntar, súper valioso, es un tip ahí inicial. Lo segundo que podemos también trabajar en torno a esto es cómo puedo yo identificar también qué organizaciones, qué entidades pueden dar apoyo a ellos, es estar muy bien informados. ¿Sí? Ahí pasamos a un tema grandote y es la información, es saber usarla, es estar informados de a quién yo puedo derivar, a quién yo puedo remitir, hacia dónde les puedo decir que les pueden brindar ayuda. Si no directamente lo puedo hacer yo, ¿quiénes en esos territorios les pueden brindar apoyo? Doctora, usted habla de algo bien importante que también influye en la salud mental de todos y es la información que nos llega a través de las redes sociales, lo que vemos en las noticias y a veces cuando no estamos accediendo a medios de comunicación formales o serios, pues nos llenamos de mucha información que puede no ser verdadera y generar un impacto distinto y exagerado e innecesario. Entonces, ¿cuál es ese consejo que le damos a las personas que de pronto pues, son muy emocionales y reciben todo y no saben procesar esa información sin que sea de pronto información verdadera? Lo primero es, identifiquemos que la información que nos está llegando es cierta, ¿cierto? Para eso también importante, no repliquemos la información que no hayamos identificado que llega de una fuente confiable, porque esto puede generar mayor desinformación. Y tercero, si estamos identificando que esta información nos afecta emocionalmente, reduzcamos los tiempos en que estamos viendo ese contenido. Volvamos nuevamente, es que estas situaciones son muy similares y creo que nos permite es unir experiencias, ¿cierto? Que todo lo que vivimos en la pandemia no quede allí, sino que lo podamos traer en estas diferentes crisis nacionales, mundiales y diarias. Y es como también podemos tener unos espacios cortos de información que nos permita obtenerla, pero sin generar también ese malestar. Cuando nos quedamos con el malestar, es importante soltarlo. ¿Y cómo lo soltamos? Con actividad física, con espacios donde yo me sienta bien, con otras personas con las que yo pueda conversar respecto a qué fue para mí, cómo fue para mí escuchar esto, ¿sí?
Y desde allí vamos a poder ayudar a otros y también generar acciones de autocuidado. Eso le quiero preguntar porque a lo mejor nos están viendo personas en diferentes partes del país, de pronto muy cerca a este conflicto. De pronto nos está viendo alguien que es un familiar de los que está llegando ahorita deportado desde Estados Unidos. Esa persona, ¿qué puede hacer y qué le puede decir al que va a llegar? ¿O cómo hace para llamar de pronto a su familiar ahí en Norte de Santander y dice, vea, aquí en Arriba Bogotá nos acaban de decir que coja una listica, escriba, que se relaje, se tome una agüita aromática, o qué hacer, pero paso a paso, directamente con los afectados? Listo. Que nos están viendo en este momento. Para eso es muy importante que podamos observar, escuchar y conectar. ¿Nosotros qué vamos a hacer? Observar a la persona, saber qué le está sucediendo, cómo le podemos ayudar, escuchar de manera activa, qué es lo que ha sucedido, si vemos que de pronto algo está pasando en esta persona, y conectar. Dependiendo de la necesidad que podamos identificar, vamos a saber si lo derivamos con otra organización, volvemos a lo mismo, la información que debemos tener. Si necesita un apoyo psicológico, ya no hablamos solamente de ese apoyo psicosocial, que sería lo primero que nosotros, los que estamos aquí viendo en este momento, podríamos hacer, sino que en otros casos requieran un apoyo especializado en salud mental. Doctora, dos cosas. Uno no se imagina de pronto que una situación como esta que pasa en Norte de Santander, o lo que está pasando con los migrantes, podría llegar a generar depresión en alguien que no está directamente conectado. ¿Eso puede pasar? Y le hago una segunda pregunta que María Consuelo Lozano nos envía aquí a través de plataformas, y es si la Cruz Roja tiene un número de cuenta para ayudar al Catatumbo. ¿Sabe usted? Sí tenemos una cuenta. En este momento no la tengo, pero se las podría hacer llegar. Y adicional a esto, la primera pregunta, claro, todas estas situaciones pueden generar afectaciones de ansiedad, de depresión, de estrés dentro de la población, tanto que lo está viviendo como que lo está escuchando o viendo. Entonces, ¿por qué sucede esto también? Porque pueden haber unos factores que desencadenen esta situación o estos diagnósticos como tal. ¿Sí? Hay personas que somos un poco más vulnerables que otras a ciertos factores estresantes. ¿Sí? Y el hecho solamente de ver estas noticias o obtener esa información puede que genere justamente estas afectaciones en salud mental. Entonces, por eso es muy importante que todos podamos identificar, ¿cierto? Cómo es para mí escuchar estas noticias, qué afectación o qué grado de afectación me genera, y a partir de esto pues poder también generar diferentes acciones. Doctora, y aquí tengo dos escenarios, los que le dicen, ay, pues entonces no vea noticias, y a los que de pronto están como pasando una situación complicada, dice, claro, pero es que usted no sabe lo que yo estoy sintiendo, el problema lo tengo soy yo, no usted. Ay, pues tan fácil decirle, cuénteme, escúcheme. Hay que hacer, o cómo abordar a una persona que no quiere recibir esa ayuda. Bueno, ahí hay tres pasos que podemos hacer, o podemos preguntarle. Lo principal es preguntarle. ¿Quieres que en este momento te acompañe? Puede que no quiera que le digamos nada, ¿cierto? Pero le podemos acompañar de manera activa. Y si le dicen a uno, no, ahorita no, le dice, bueno, entonces hablamos en media hora. ¿O en qué momento te gustaría que pudiéramos conversar, ¿cierto? Porque no todos estamos listos ya de manera inmediata para poder conversar respecto a eso que me está generando malestar. Entonces es poderles decir, ¿quieres que en este momento conversemos? No, bueno, puede que en otro momento conversemos. ¿Quieres que esté acá para acompañarte? ¿O quieres que hagamos otra cosa que te pueda distraer y que te pueda generar bienestar? ¿Sí? Son esas tres opciones que también terminan siendo muy valiosas para las personas que quizá no están listas para conversar respecto a cómo ha sido lo que están viviendo. Doctora, nuestro equipo de producción hizo la averiguación y nos va a entregar aquí en nuestro banner para que ustedes puedan donar. Donaciones Cruz Roja lo pueden hacer en donar.cruzrojabogotá.org.com, la lineecita Catatumbo /. Ahí pueden ustedes, por supuesto, ayudar a todas las personas que lo requieren en esa región del país. Doctora, una última preguntita que nos hacen aquí. Flor Margarita Cataro nos dice que por favor si le puede orientar para saber cómo puede enfrentar el temor a perder empleos temporales. Mucha gente, de verdad es algo muy admirable, Aníbal, que la gente en esos pequeños empleos que pasan de un lado a otro puedan sostener una salud mental, tener tranquilidad de cara a sus hijos, de llevar un alimento a casa. ¿Cómo puede ella, dice, mantener una buena salud mental, estar bien para su familia y
Y adicional a eso, tener una cara buena todos los días sabiendo que en cualquier momento se puede quedar sin trabajo. Claro. Lo primero es ser muy conscientes de lo que puede suceder, ¿cierto? Y para eso también es generar acciones que nos permitan soportar un poco ese momento de que no voy a tener solvencia económica. Para eso tener hábitos financieros pues es súper importante. Como tenemos unos ahorros pequeños y nosotros como país, incluso en Latinoamérica, pues hemos venido trabajando mucho en tener muy buenos hábitos financieros. Entonces, con estos modelos de trabajo que tenemos, con esos diferentes contratos, pues juega también un papel importante el cómo nos organizamos para poder tener lo que llamamos un colchoncito, ¿cierto? Económico, que nos permita también pues solventar estas situaciones. Como también podemos tener otras estrategias como tener un trabajo adicional, qué habilidades yo voy desarrollando también para esos momentos en los que sé que no voy a tener el trabajo que generalmente tengo, como la misma oferta, sino que podamos también variar. Entonces, también hace parte de esas habilidades que vamos a ir desarrollando, que podemos desarrollar, para que ese temor del que nos hablan justamente, pues no va a desaparecer 100%, ¿cierto? Pero sí va a poder bajar ese nivel de estrés, de ansiedad, de angustia. Y la incertidumbre, ¿no? Y la incertidumbre de la que hemos venido conversando. Tener un plan B ahí pequeñito por si acaso, nunca quedarse quieto o quieta. Doctora, pues muchísimas gracias por acompañarnos aquí en Arriba Bogotá, muy apropiado este tema porque la situación mental a nivel nacional, internacional, incluso se ha visto de pronto afectada por todos estos temas que así no lo afecten directamente a uno o a unas personas. Hay otros que sí se ven directamente y eso va generando como un caos ahí. O imagínense ahí usted mental. estando allá sin documentos, esa angustia. Bueno, muchísimas gracias, doctora. De Muchas verdad, por este gracias a espacio. ustedes por la invitación.